Y de tantos disfraces y de los aquelares, pero también desnudar a ese personaje más allá de los disfraces y de las pieles exóticas y de las acusaciones y los mitos. Es el ejercicio que realizó Daniel en este libro, ir más allá de lo superficial, de la epidermis, y regalarnos un trabajo histórico, preciso, claro, que abona con alegría, incluso a pesar del dolor y la tristeza que uno le da volver a enterarse de tantas injusticias. Abona alegremente a que entendamos lo que está pasando en este país, qué clase de políticos tenemos dentro y fuera del gobierno, el salvajismo con que deciden acabar con una vida, o abonar a la depredación de algunas especies animales en peligro de extinción. Y por supuesto, todo lo que se refiere a esto de corrupción, de tráfico de influencias, que casi no se da en México, ¿no? Son casos muy escasos porque tenemos gobiernos decentes y políticos muy honestos, pero es rarísimo que se dé. Voy a leer un texto que la verdad es ejemplo del material que nos regaló Daniel, que estoy encantadísimo de haberme topado con él, sobre todo con su obra, la verdad, orgulloso de compartir el escenario y la complicidad. Una broma pesada de la casualidad que llevó por primera vez a un miembro del clan Han González o Han Ron a pisar la cárcel. Aquella primavera de 1955, Jorge Han Ron y su nueva esposa Minerva Krauss debieron interrumpir su fabuloso viaje por Oriente. Hong Kong les resulta fascinante con su arquitectura de otro mundo y los comercios de Shanghái los hechizan con su variedad. Jorge y Minerva gastan en grande, lo mismo que surtir el guardarropa que para adornar la casa y los negocios. Aunque pensaban permanecer un tiempo más descubriendo las maravillas de China, una inoportuna llamada los obliga a interrumpir su paseo por Oriente. El profesor Han González será operado de un ojo, y aunque no se trate de una operación de alto riesgo, será la primera vez que el patriarca entre a un quirófano. A punto de cumplir los 70 años y con un cáncer de próstata avanzado, cualquier cirugía puede resultar riesgosa, de modo que Jorge decide poner fin a sus vacaciones para estar al lado de su padre el día que entra al quirófano. Así las cosas, el matrimonio Han Krauss cambia sus boletos de avión y retorna a México cargando 13 maletas con compras y regalos diversos. La aduana jamás ha representado un problema o un obstáculo en su vida, y Jorge, que nunca ha visto un semáforo en rojo y que está acostumbrado a ser tratado con lambisconería por los agentes aduanales, gasta en grande durante sus viajes al extranjero. El viaje de retorno es agotador, y cuando el avión se detiene en la pista del aeropuerto de la Ciudad de México, lo único que desean Jorge y Minerva es poder irse a dormir y recuperarse del jet lag antes de acompañar al profesor a la puerta del quirófano. Por supuesto, un chofer y 2 asistentes ya guardaban al matrimonio en el aeropuerto. Bastará pasar la lista de aduana para después retirarse rápido a dormir a casa mientras los cargadores se cargan del equipaje. El rojo del semáforo ni siquiera los sorprende ni los molesta. Es cuestión de que la gente se dé cuenta de quién es el pasajero que tiene frente a él para que lo dejen pasar sin molestarlo. Pero para sorpresa de Jorge y su esposa, el agente le ordena abrir las maletas. Si no hay nada que declarar, será cuestión de unos minutos. Del otro lado de la aduana aguarda ya un asistente de Han, que al ver la situación se permite intervenir. Amigo, el joven es hijo del profesor Han González. Su esposa y él vienen muy cansados del viaje. Señor, por favor, denle la atención. El agente aduanal no parece dispuesto a ceder. Se tocó el semáforo en rojo, hay que cumplir con el procedimiento. Será una revisión de rutina. Solo unos minutos y se pueden ir. El empleado insiste, pero el aduanal no cede. Jorge Han empieza a impacientarse. Esa actitud terca no es a la que está acostumbrado. ¿Qué acaso no sabe ese empleadillo de aduana con quién se está metiendo? La insistencia y el charoleo no surten efectos y los aduanales comienzan a abrir las maletas. La sorpresa es grande. Hay ropa, muchísima ropa, pero también joyas, chamarras con piedras preciosas incrustadas, globos terráqueos bañados en oro, abanicos de madera de sándalo y una antiquísima silla de montar china. Lo que aparentemente sería un pequeño inconveniente
20 de minutos se transforma en una revisión de 6 horas. Hay demasiadas cosas raras dentro de esas 13 maletas como para dejarlo pasar así nada más. Es preciso aguardar la llegada de un perito evaluador que haga un cálculo sobre el costo real de las chamarras, los abrigos de pieles felinas y las piezas de marfil que van en la maleta. Lo que más impresiona a los agentes es una enorme langosta con incrustaciones de diamantes y piedras preciosas. Los peritos evaluadores tienen tarea para entretenerse. Aquello ya huele a contrabando. Lentas transcurren las horas en el aeropuerto. Jorge y Minerva están realmente cansados, con dolor de cabeza, pero los aduanales se niegan a dejarlos ir. Las llamadas que realizan Han Ron y sus empleados no surten efecto. El asunto se ha complicado mucho más de lo presupuestado en el pronóstico menos optimista. Pasadas 6 horas y luego del avalúo, la conclusión es aún más demoledora. Según los periódicos de peritos de la Secretaría de Hacienda y el Instituto Nacional de Antropología, Han lleva bienes por $46,500. Han Ron ha evadido 96,970 pesos de impuestos. Han y Minerva Kraus son presuntos contrabandistas de pieles y piedras exóticas y deben ser trasladados al Ministerio Público Federal para que inicie la averiguación previa en su contra. Los empleados de Han no salen de su pasmo. Al Ministerio Público, un hijo del profesor Han González. Eso es inadmisible, es un error. Llamen a quien tengan que llamar. Eso no puede pasar. Y sin embargo sucede. En la madrugada del 23 de mayo, Jorge y Minerva llegan a la sede de la PGR para responder por el delito de contrabando. La pesadilla no ha hecho más que comenzar. Muchas gracias. Mis amigos, yo tengo una pregunta para ustedes. Vamos a suponer que todos somos reporteros, que todos ustedes son reporteros que están parados en una sala y de pronto tienen la oportunidad de entrevistar a Dios o al diablo. No pueden elegir a los dos, tienen que elegir entre uno y otro, Dios o el diablo. ¿A quién eligen entrevistar? ¿Quién eligen entrevistar ustedes? ¿Verdad que sí? Satanás es más interesante. Me parece que Satanás, con perdón de Dios, tiene cosas más atractivas, más alucinantes, más locas que contarnos, y es una vida que queremos reflejar. Porque es una vida llena de excesos, porque es una vida llena de contradicciones, porque es una vida donde lo oscuro se impone a la luz. Y bueno, mejor es un poco la tendencia metalera, un poco el ser discípulo de los Rolling y sentir simpatía por el diablo, pero yo elegí entrevistar al diablo. Le agradezco muchísimo a mi colega, son palabras inmerecidas, sobre todo viniendo de guerreros del periodismo como son Río 12, que aquí en Sinaloa, yo lo sé, son los que llaman a las cosas por su nombre, a los políticos por su nombre y que trabajan desde la trinchera. Me da muchísimo gusto, pero sobre todo me da muchísimo gusto consumar el eterno retorno, porque la vida no es una línea, la vida es una espiral, y esta espiral me trae de nuevo a la plazuela 27 de septiembre, que entre otras cosas me da mucho gusto, que es la única plaza de este país que hace honor al verdadero Día de la Independencia Nacional, que deberíamos de celebrar todos en lugar del 16 de septiembre. Y sería buenísimo que aquí nos pusiéramos a hablar de mitología histórica e historia verdadera, que es un tema que me apasiona, pero hoy vamos a hablar del Tigre Blanco, y lo único que puedo decirles es muchísimas gracias por estar aquí. Es la segunda vez que estoy en el Valle del Fuerte, y lo único que puedo decir es que ustedes hacen honor a su nombre. Aquí se siente la fuerza, y más se siente porque, no lo sé, pero me imagino que todos los que estamos aquí reunidos lo hacemos porque tenemos algo, una cosa pequeña en común, pero una cosa que nos hermana como una especie de secta, como una especie de cofradía que en estos tiempos es cada vez más atípica. ¿Saben qué cosa es? Que me parece que ustedes y yo somos adictos
a estos amiguitos de papel y tinta que son la droga más fuerte, más adictiva y más alucinante que existe en el mundo, y para la única que, si no han caído en este vicio, se los advierto, no existe centro de rehabilitación posible. Así es que me siento como hermanos aquí en una cofradía. Gracias por estar en Mochis, de verdad. Otra cosa, los libros, estos amigos, esta droga adictiva, tiene una particularidad: es para compartirse. Y compartirse significa de aquí para allá, de allá para acá. O sea, los libros son de todos, los compartimos. Y como tenemos poco tiempo, yo les sugiero y les digo con toda franqueza que se vale interrumpir. Se vale interrumpir, se vale intervenir, no, ni siquiera levanten la mano, tírense a matar, no importa. O sea, esto es un diálogo, no es un monólogo, de veras, no vine a Mochis a monologar, así es que si quieren interrumpir y como es poco el tiempo, venga, ustedes aviéntense. Decidí entrevistar a Satanás, ¿por qué? Ante todo porque me gusta contar historias. Sobre todo me considero un contador de historias. Y de pronto me di cuenta que frente a mí, que ando siempre cazando historias, y que creo que las historias están en los lugares más improbables, más realmente en lugares impensables uno encuentra historias, pero de pronto me di cuenta que por ahí había una historia de un tipo que era heredero del clan que ha consumado con mayor desparpajo, de una manera más barroca, el insultante matrimonio entre el poder empresarial y el poder político. O dicho de otra manera, los negocios sucios hechos al amparo del poder. Y de pronto el heredero de ese matrimonio, te enteras que es un personaje que es una suerte de mezcla entre lo mesiánico y lo siniestro. Un tipo que bebe un tequila donde, entre otras delicias, digo, si a algunos les impresiona el gusano mezcalero, no sé qué les parezca un tequila que tenga testículos de tigre, que tenga 3 víboras de cascabel, que tenga alacranes y que tenga algunas otras hierbas que le pone ahí su cocinero estrella, Fito G, que en paz descanse. Un hombre que en sus celebraciones, sus fastuosas celebraciones, acostumbra de pronto matar un tigre en peligro de extinción, para comérselo en una sopa, porque dice que la carne del tigre, aparte de ser sabrosísima, da un poder sexual impresionante. Y bueno, para alguien que tiene 19 hijos, creo que le podemos ir creyendo que algo hace ese tigre. Y de pronto nos enteramos que alguien que celebra bacanales de 1 o 2 semanas con corridas de toros donde participa Eloy Cavazos, donde viene a cantar Luis Miguel en privado para la boda de su hijita, donde tiene, no sé, un desfile de artistas que van desde Manuel a Juan Gabriel, que son sus compadres, que lleva toreros, que lleva espectáculos de charros, todo esto durante 2 semanas en donde corre el tequila. Todo esto se celebra en una suerte de isla de la fantasía, un Disneylandia del juego, que es el Hipódromo Caliente en Tijuana, y todo esto se está celebrando en medio de la ola más violenta, más desgarradora que ha sacudido a Tijuana. O sea, mientras estaban secuestrando gente, mientras estaban decapitando gente, esas celebraciones se llevaban a cabo. Y de pronto dije, bueno, este personaje barroco, surrealista, este personaje negro tan oscuro, ¿es el Chivo de Vargas Llosa? ¿Es Rafael Leónidas Trujillo? ¿Es acaso el patriarca de García Márquez, el supremo de Rodas II? ¿Es una encarnación del realismo mágico latinoamericano? No, ese personaje es real y vive en mi ciudad, y ese personaje yo lo conozco y convivo con él todos los días, porque por azares de este oficio periodístico me tocó convivir con ese personaje en alguna época más que con mi esposa, caray. Y bueno, mucho tiempo me bailó en la cabeza la idea de escribir una historia sobre Jorge Jaimón. Y lo primero que pensé, aunque soy y he sido siempre reportero de calle, reportero de trinchera,
mi idea era escribir una novela. Yo decía, bueno, pues como no lo han descubierto los sobrevivientes del realismo mágico, pues venga, caray, aquí lo tengo, vamos a escribir algo. Y empecé a escribir algo que se llamaba Vientos de Santana, que era con personajes de ficción. Realmente no había que echarle mucho a la ficción porque ya con toda la parafernalia que lo rodea, caray, tenemos de sobra. Pero finalmente era una novela. La mañana del 4 de junio de 2011, cuando empiezo a recibir llamadas de algunos locutores de México DF que suelen llamarme cuando hay noticias bombas en Tijuana para que les haga crónicas en vivo. Suelen llamar mucho, pero casi nunca llaman para pagar. Pero bueno, esa vez llamaron muy puntualmente. Y era la mañana, y yo estaba yendo a un ensayo de un concierto de un grupo de niños de la orquesta Do Re Mi Comunidad, que es una orquesta conformada por niños de 4 colonias de alta marginación en Tijuana. Me acuerdo que iba para el Centro de Artes Musicales y me dijeron, oye, que está el rumor de que detuvieron a Jorge Hank Ron en la madrugada, que lo acaban de detener, que entró el ejército a su casa. Decía, no. Deben de haber detenido a Jorge Vera, que es su guardaespaldas, que a ese lo detienen cada fin de semana porque le gusta meterse en problemas al muchacho. Jorge Vera Ayala es el hijo de Antonio Vera Palestina, el asesino material de su paisano de aquí de Choix, Héctor Félix Miranda el Gato. Yo pensaba que, bueno, deben de haber detenido alguna escolta de Hank, o debe haber sido algún problema de esos. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando me entero que el mismísimo Tigre Blanco, el mismísimo Jorge Hank Ron, estaba detenido? Que el ejército, un espontáneo operativo de más de 200 soldados, entró a su casa, que es una de las casas más vigiladas de México. Aquello es una fortaleza, imagínense ustedes, como un castillo medieval. Tumbaron el portón y con ametralladoras llegaron hasta su habitación, lo agarraron durmiendo en boxers y lo sacaron como lo encontraron. Arrastrando, se lo llevaron preso y se lo llevaron a México. Cuando yo llego a la sede de la PGR en Baja California, se lo estaban llevando para la Ciudad de México. Entonces de pronto me meto a internet y me doy cuenta que varios medios del mundo, Washington Post, El País, New York Times, etcétera, ya estaban hablando de ese tema. De pronto dije, Daniel, ¿qué estás haciendo? Escribiendo una historia de ficción, carajo. Esta historia la tienes que contar con nombre, apellido, con todo lo que de una u otra forma has vivido y te ha tocado ser parte, testigo directo o indirecto. Así es que ese mismo 4 de junio de 2011 me puse manos a la obra y me puse a escribir la liturgia del Tigre Blanco. Un libro que se divide en 2 partes. La primera parte es, digamos, la que me tocó investigar, sobre todo en archivo hemerográfico y en un archivo con colegas de más edad que les tocó vivir la época de Carlos Sainz González, la insultante y depravada época de Carlos Sainz González como regente del DF, la época del Negro Durazo, una época en donde la corrupción alcanzaba unos niveles realmente, vaya, un nivel de descaro que era un escupitajo en nuestra cara. Y me empecé a tratar de enterar de todo lo que yo no sabía de Hank. La segunda parte es la parte vivencial, la parte que me tocó vivir de Jorge Hank Ron, la parte que me tocó vivir como reportero, y esa por lo tanto es una parte testimonial, es una parte que incluso está narrada en primera persona con toda la subjetividad que puede tener un reportero que le ha tocado cubrir a Hank desde 1999, tan es así que mi primer reportaje en Baja California se llamó Un hipódromo sin caballos y trata sobre la irregular situación del hipódromo caliente, que es un hipódromo, bueno, donde hay, entre otras figuras, un estadio de fútbol, un gigantesco casino estilo Las Vegas, hay carreras de galgos, hay conciertos de música norteña, hay de todo menos caballos. Así fue como empecé, me acerqué al mundo de Jorge Hank Ron, empecé a escribir sobre él. Me tocó cubrir su campaña como candidato a la alcaldía. Él es un político tardío, él es político hasta los 48 años de edad, él no tenía experiencia política previa, y se vuelve político hasta que Roberto Madrazo, su compadre, le regala la candidatura. Y entonces se da una de las grandes paradojas, una paradoja muy latinoamericana o muy mexicana, si ustedes quieren.
Cuando yo llegué a Tijuana a vivir, decir Jorge Hank Ron era como el sinónimo del demonio, como el sinónimo de Satanás, era el unspoken name, un nombre impronunciable. Era algo que te quemaba, era un personaje que el solo nombrarlo te chamuscaba la boca. Jorge Hank Ron era sinónimo de infierno.